Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial. Me da gusto estar de vuelta. Vamos a continuar con los videotutoriales que hemos venido creando. Lo último que vimos fue la instalación de esta herramienta que es Spring Tool Suite, que nos va a servir para crear el código Java del lado de backend, del backend. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo. Entonces, hemos visto en videos anteriores también que para crear un proyecto de Spring Boot tenemos aquí la opción de Spring Starter Project, o lo podemos hacer directamente desde aquí del menú también, crear un nuevo proyecto de Spring Starter. Entonces, lo que vamos a hacer, o lo primero que nos pregunta es cuál va a ser el nombre de nuestro proyecto, que en este caso nosotros le vamos a poner W Sistema Soporte. El tipo de empaquetado que vamos a utilizar va a ser Maven, pues va a ser en un jar. Lenguaje de programación pues va a ser Java, y la versión que vamos a utilizar va a ser la de Java 8. Actualmente estamos arriba de la versión Java 17, pero como hemos venido trabajando con lo que es Spring 2, vamos a trabajar con la versión de Java 8. Entonces la damos siguiente, y pues aquí nos da la posibilidad de poder colocar la versión 3.06 de Spring, pero lo que vamos a hacer es trabajar con la versión 2.7.11. Entonces en este apartado podemos agregar las dependencias que nosotros vamos a utilizar. Las podemos buscar desde aquí como Spring Web, por ejemplo, y aquí nos aparece lo que es Spring Web, Spring por reactivo, lo que es para crear un web service, etcétera. O lo podemos hacer directamente si ya hemos utilizado las herramientas de Spring Boot, seleccionarla directamente de aquí. Entonces vamos a buscar también la de Oracle. La de Oracle pues es el driver de Oracle el que vamos a utilizar para conectarnos a la base de datos, y le vamos a decir que vamos a trabajar con Spring Data JPA. Vamos a crear las entidades, a crear lo que es el ORM, el mapeo de la base de datos, y vamos a integrar también una dependencia que me gusta mucho, que es la de DevTools, que lo que hace es recargar nuestro aplicativo para que no volvamos a montarlo en el servidor embebido que ya trae Spring Boot. Entonces podemos darle siguiente o finalizar. Le podemos dar siguiente, pues ahí nos dice nada más la descripción del proyecto que estamos creando. Entonces damos en finalizar y le damos un tiempo. Aquí en esta parte de abajo nos empieza a decir el porcentaje que lleva creado nuestro proyecto, ¿no? Entonces vamos a esperar. Y pues lo que hizo fue crear el proyecto simple. Lo está construyendo todavía porque lo que hicimos fue crearlo con Maven. Entonces está haciendo la construcción todavía, lleva un 66%, descargando recursos. Esto va a depender mucho de tu conexión a internet. Entonces vamos a esperar un momento en lo que termina de construirlo. Mientras, lo que vamos a ir explicando es que al momento de crear el proyecto Maven, automáticamente nos hace la construcción de tres paquetes o tres carpetas, lo que es el Java, el de recursos, y la carpeta de los tests, ¿sí? Entonces en los recursos podemos encontrar lo que es el application properties, o las propiedades de nuestro proyecto. Y pues aquí que nos crea de entrada una clase inicial, que es la clase de entrada de Java, que es la main, ¿no? Y va a empezar con el Bootstrap. Entonces dentro del Bootstrap nos crea una clase principal, y como ven tenemos aquí una anotación que se llama Spring Boot Application. Si le damos doble clic ahí, entramos a la aplicación y vemos que esta anotación tiene lo que es la Enable Auto Configuration, la Spring Boot Configuration, y viene una importante que es la de Component Scan. La Component Scan lo que hace es escanear todos los componentes que tiene Spring, ya sea un servicio, un repositorio, etcétera. Entonces
Básicamente Spring Boot pues es un marco de trabajo y lo único que hace es puedes configurarnos un proyecto de manera simple, ¿no? Entonces ya tenemos creado nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer es crear una clase. Esta clase, bueno, antes de crear la clase, porque lo primero que tenemos que crear es la clase entidad, vamos a ir al Application Properties. En el Application Properties vamos a meter las propiedades de la base de datos. En videos anteriores lo que hicimos fue crear una base de datos y le pusimos Hanoli Dev Desa. Entonces, en esta base de datos lo que vamos a hacer es crear las tablas para que de Java se conecte directamente a Oracle y pues ejecute lo que son las sentencias de DL para la creación de las tablas, etcétera. Pero yo aquí ya tengo un pequeño script donde nos vamos a llevar esta parte y la vamos a copiar acá y vamos a explicar un poquito lo que es las opciones que nos solicita Spring para poder conectarse a la base de datos, que en este caso es la URL. Instalamos lo que es un Oracle XC de manera local. Aquí, si lo tienen un servidor externo, pueden poner aquí el host del servidor externo, el usuario, el password. Esto yo lo tengo de manera para tutoriales, pero el deber ser es que el password, por ejemplo, venga encriptado, el usuario venga encriptado. Lo que es el class name, que en este caso es el driver de Oracle, y lo que va a hacer es trabajar con JPA, ¿no? Entonces, una vez creado esto, podemos decir que tenemos la conexión a la base de datos. Con solamente tener lo que es el Application Property, conectamos a la base de datos. Lo que vamos a hacer es crear tablas dentro de la base de datos, pero en Oracle lo que hace es que las secuencias, o más bien los autoincrementos de los registros en las tablas, no las hace de manera automática. Hay que crear una secuencia dentro de la base de datos. Igual aquí dentro de mi script tengo esta secuencia que es la que vamos a pasar a Oracle y la vamos a ejecutar como una sentencia SQL. Entonces lo seleccionamos, le damos correr y automáticamente nos tiene que crear la secuencia. Nos dice secuencia client seco creado. Ahorita vamos a ver para qué nos sirve esto. Ya tenemos nuestra secuencia de nombre cliente sec. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Ok, vamos a llevarnos este también, que esta descripción lo que hace es decirle a Hibernate que cree las tablas, vaya, al final de cuentas. Entonces le ponemos la descripción create para que cree las tablas. ¿Qué tablas? Las que vamos a crear ahorita. Lo que vamos a hacer es irnos a nuevo y vamos a crear una clase. Esta clase la vamos a llamar cliente entity. Este cliente entity va a estar en el paquete entity. Entonces le damos, vamos a ver, cliente entity de nombre, ok, creamos la clase y ya tenemos nuestra clase entity normal. Este es un poco normal, pero para decirle a Hibernate, por ejemplo, que es una entidad, le vamos a poner la anotación entity y extiende, como ven, de Java Persistency Entity. Entonces lo que vamos a hacer es crear primeramente una variable de tipo long llamada id. Creamos otra variable de tipo string y esta variable le vamos a poner nombre y pues nos vamos a crear lo que es el apellido paterno, apellido materno. Vamos a poner apellido pat, el apellido mat y aquí le vamos a poner dirección y lo vamos a poner aquí teléfono y correo. Estos son los datos de nuestra tabla, o sea, las columnas, digamos, ¿no? Para que esto se haga
efectivo vamos a ponerle una anotación que es ID. Okay, esta anotación es la que comanda, por así decirlo, nuestra llave primaria, ¿no? Pero para esto, nuestra llave primaria, ¿quién va a ser? Lo que es private long ID. Esa es nuestra llave primaria. Pero para eso, como les comentaba, generamos una secuencia en la base de datos, esta que se llama cliente sec. Yo aquí tengo también dentro del script estas dos líneas de código que nos van a permitir crear la secuencia, o más bien conectarlos a la secuencia, o cada vez que se haga el ORM y se cree la tabla dentro de la base de datos y queremos insertar o queremos consultar, más bien a la hora de insertar, más bien los registros a la base de datos, lo vamos a hacer a través de la secuencia. El nombre de la secuencia es cliente sec. Vamos a ver si coincide con el que tenemos acá, cliente sec. Tenemos que ponerle el nombre de la secuencia, cliente sec. Sí, coincide, ok, es el mismo. Y lo que vamos a hacer es importar de Java Persistency igual el tipo de generación, que va a ser a través de una secuencia, y lo que es la secuencia iba a iniciar en 1, ¿no? Generate value, ok, entonces aquí en esta parte ya tenemos lo que es la generación de nuestra tabla, pero aquí nos falta algo, lo que es los getter y setter, para poder consultar los registros que hay en la base de datos. En este caso vamos a generar los getter y setter, seleccionar todo y le damos generar, y ahí nos generó los getter y setter de cada una de las variables que tenemos. Entonces ya tenemos creado, por así decirle, nuestra entidad. ¿Qué le vamos a decir a Spring? Que necesitamos crear también una tabla. Si no le ponemos una anotación, que en este caso se llama la @table, que tal vez ya la hayan escuchado, podemos poner la anotación la @table, o no podemos ponerla, y automáticamente Spring lo que va a hacer es jalarse el nombre de nuestra clase, y así va a llamar la tabla dentro de la base de datos. Entonces, pero a mí me gusta siempre colocarle el nombre de la tabla que yo prefiero, ¿no? Vamos a darle importar igual de Java Persistency, ok, y entonces en teoría automáticamente ahí tendría que crearnos la tabla, porque ahorita en la base de datos, si vamos, no tenemos ninguna tabla creada. Entonces automáticamente tienen que crearnos la tabla ahorita que corramos nuestro aplicativo. Entonces llegó la hora de la verdad, y entonces vamos a darle correr, pero correr como una aplicación de Spring Boot. Entonces damos OK, a recordarme más tarde, y vamos a ver qué pasó acá. Dice la tabla vista no existe, ok, error DDL, rob table clientes. Ok, lo que hace primero Hibernate es buscar que la tabla exista y la borra, pero como no existe, ok, vamos a ver si la creó. Igual son warnings, la vamos a dar actualizar, y aquí está la tabla. Entonces sí nos creó la tabla sin problema. ID, apellido materno, paterno, correo, dirección, nombre y teléfono. Entonces vamos a dejar hasta aquí el video, y en el próximo video continuamos con la creación del servicio que va a conectar a la base de datos. Entonces espero que les haya gustado el video. Si te gustó, déjanos un like, comparte el video, coméntanos ahí si tienes alguna pregunta, duda o algún comentario extra, y pues nos vemos hasta la próxima.